Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traemos un tema candente que involucra a dos nombres muy conocidos, Erkan Meriç y Asal Suba. La tensión en una gala de premios terminó con un gesto inesperado que dejó a todos en shock. Todo ocurrió en una prestigiosa ceremonia de premiación en Estambul. El ambiente era elegante, con luces brillantes, música suave y cámaras captando cada instante. Sin embargo, la sorpresa de la noche no vino de los ganadores ni de los discursos emotivos, sino del inesperado encuentro entre dos protagonistas de una historia que parecía haber quedado en el pasado. Cuando Erkan Meriç subió al escenario para recibir un reconocimiento, entre los asistentes se encontraba Asal Suba, expareja y compañera de proyectos televisivos. Apenas la vio, según varios testigos, el actor mostró incomodidad evidente y, segundos después, abandonó el escenario sin pronunciar palabra. Fue un momento tenso, todos nos miramos sin entender qué pasaba, comentó una persona presente en el evento. La situación se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos, con cientos de comentarios que especulaban sobre las razones detrás de la reacción de Erkan. Algunos fans escribieron: no superó lo que pasó entre ellos, y otros defendieron al actor diciendo, seguramente fue una coincidencia incómoda, nada más. Por su parte, Asal Suba mantuvo la compostura. Con una leve sonrisa saludó al público y continuó disfrutando de la ceremonia como si nada hubiera ocurrido. Los periodistas presentes intentaron obtener declaraciones de ambos. Erkan, al ser abordado a la salida, solo dijo, no era el momento ni el lugar, preferí retirarme, mientras que Asal respondió con calma, no tengo nada que agregar, vine a celebrar el éxito de mis colegas. Lo cierto es que esta escena alimentó de nuevo los rumores sobre la relación que ambos compartieron en el pasado. Recordemos que durante años fueron una de las parejas más queridas del mundo televisivo turco, y su separación sorprendió a muchos de sus seguidores. Aunque ambos han intentado seguir con sus carreras por separado, cada vez que coinciden en un mismo espacio público, las cámaras no dudan en enfocarlos. Las imágenes del momento en que Erkan abandona el escenario se difundieron rápidamente. En ellas se aprecia su expresión seria, evitando mirar directamente hacia la zona donde estaba sentada Asal. La reacción de los asistentes fue inmediata, un silencio incómodo invadió la sala antes de que la ceremonia continuara con normalidad. Sin embargo, el episodio ya estaba grabado en la memoria colectiva. Yo estaba a unos metros del escenario y vi claramente cómo él cambió de expresión al verla, aseguró otro testigo. Primero sonrió al público, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Asal, todo cambió. Estos comentarios solo aumentaron la especulación. ¿Fue un gesto de orgullo herido, de nostalgia o simplemente un intento de evitar un malentendido frente a las cámaras? La prensa turca no tardó en dedicar titulares a lo sucedido. Algunos periódicos describieron la escena como el momento más incómodo de la gala, mientras que otros la llamaron el reencuentro que nadie esperaba. Las cadenas de televisión también repitieron las imágenes una y otra vez, analizando cuadro por cuadro la reacción de los actores. Programas de espectáculos invitaron a expertos en lenguaje corporal, quienes aseguraron que la tensión era evidente en los gestos de ambos. Según una de estas analistas, el movimiento de Erkan demuestra un rechazo instintivo, una necesidad de escapar de la situación. Asal, en cambio, optó por la estrategia de mostrar serenidad, lo que generó simpatía entre los presentes. Lo curioso es que, hasta ese día, no había habido indicios de conflicto abierto entre los dos. De hecho, en entrevistas pasadas, tanto Erkan como Asal habían mostrado respeto mutuo, aunque siempre evitando hablar demasiado del otro. Por eso, la reacción de la gala sorprendió tanto, parecía contradecir la imagen de cordialidad que hasta ahora habían proyectado. En redes sociales, el hashtag con sus nombres se volvió tendencia en cuestión de horas, con miles de publicaciones que debatían lo ocurrido. Memes, videos editados y hasta hilos completos analizando sus gestos inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Entre los comentarios de los seguidores, se destacó una división clara. Un sector defendía a Asal, resaltando su actitud tranquila y madura. Otro sector se posicionaba del lado de Erkan, argumentando que todos tienen derecho a sentirse incómodos en ciertas situaciones. Incluso hubo quienes pidieron que se dejara de presionarlos con recuerdos del pasado, recordando que cada uno ha seguido adelante con nuevos proyectos.
Sin embargo, la fuerza del fenómeno mediático fue tal que, durante varios días, su historia fue más comentada que los propios ganadores de la premiación. En paralelo, varios colegas de la industria reaccionaron con cautela. Algunos evitaron dar declaraciones, pero otros aprovecharon para resaltar la dificultad de manejar la vida personal bajo la mirada constante de la prensa. Una actriz reconocida comentó en una entrevista: "Todos somos seres humanos, y no siempre podemos controlar lo que sentimos al ver a alguien del pasado. El problema es que aquí todo queda registrado, y lo que para otros sería una situación privada, para nosotros se convierte en un espectáculo público". Sus palabras reflejaron un sentimiento compartido por muchos artistas. Mientras tanto, medios internacionales comenzaron a replicar la noticia. Portales de espectáculos en España, Latinoamérica e incluso en algunos países árabes dieron cobertura al incidente, resaltando cómo un simple gesto podía generar tanto revuelo. El fenómeno mostró una vez más la enorme influencia que tienen las celebridades turcas más allá de sus fronteras, especialmente gracias a la popularidad de las telenovelas en diferentes continentes. Lo ocurrido en Estambul trascendió fronteras y se convirtió en tema de conversación global. Con el paso de los días, algunos periodistas intentaron obtener una declaración más extensa de Erkan. Sin embargo, él se mantuvo firme en su postura de no hablar del tema. En cambio, se concentró en promocionar su nuevo proyecto televisivo, compartiendo imágenes del rodaje en sus redes sociales. Sus publicaciones recibieron comentarios divididos. Algunos fans lo felicitaban por su profesionalismo, mientras otros insistían en recordarle el episodio de la gala. Asal, por su parte, continuó asistiendo a eventos y compartiendo mensajes motivacionales con sus seguidores, transmitiendo una imagen de calma absoluta. Todo esto ha llevado a preguntarse si la relación entre ambos aún guarda heridas sin cerrar. Los más románticos creen que lo ocurrido es una prueba de que todavía hay sentimientos ocultos, aunque sea en forma de dolor o nostalgia. Otros opinan que simplemente se trata de un episodio puntual, exagerado por la prensa y las redes sociales. En cualquier caso, lo cierto es que el recuerdo de su historia conjunta sigue siendo fuerte en la memoria del público, y cada interacción, o falta de ella, se convierte en noticia. El futuro dirá si Erkan y Asal volverán a coincidir en algún proyecto artístico o si preferirán evitarse para siempre. Lo que sí quedó claro en esa gala de Estambul es que su historia todavía despierta pasiones, curiosidad y debates encendidos. La escena, más allá de la incomodidad, se transformó en un recordatorio de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en espectáculo colectivo, incluso sin que ellos lo deseen. Y, al menos por ahora, el eco de aquel momento sigue resonando en la memoria de miles de seguidores que aún sueñan con verlos, de una forma u otra, juntos en pantalla. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue la reacción de Erkan una señal de que aún existen heridas abiertas o simplemente un gesto impulsivo de incomodidad? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto con más noticias del mundo del espectáculo.